Me da mucho gusto saludarte, doctor Federico Rubli Kaiser. ¿Cómo estás? Encantado, muy bien, muchísimas gracias. Como Que, siempre, un buen saludo. que estuviste en una encomienda profesional fuera del territorio nacional, ¿verdad? Me dijeron. Sí, así es, en una convención, pero bueno, ya estamos por aquí. Qué bueno. Hoy tomó la decisión el banco, bueno, ya tomó la decisión el Banco de México, pero bueno, hoy se anuncia la decisión en cuanto a tasas de interés de referencia. A ver, a mí me preocupa que una tasa demasiado alta, si seguimos teniendo ese diferencial con Estados Unidos, pueda ya tener un efecto, no sé si ya lo tiene, un efecto no precisamente buscado en el ejercicio de la actividad económica nacional. El nivel que tiene actualmente, sin considerar la posible alza de esta ocasión que se anuncie hoy, el nivel de tasas, ¿cómo lo ves en el país? Sí, bueno, mira, yo creo que aquí hay que hacer un poco de historia, ¿no? O sea, desde luego, pues el instrumento que tiene el Banco de México para poder controlar la inflación sabemos que es la política monetaria a través de los aumentos de la tasa de referencia. Ahora bien, el Banco de México ha estado inmerso en ese ciclo de alzas, precisamente porque la inflación pues, ha sido excesivamente alta. Y en ese ciclo de alzas sabemos que ha mantenido básicamente la línea de lo que hace la Reserva Federal en términos de seguir los mismos ajustes. Eso fue hasta el ajuste de febrero, ¿no? O sea, el 1 de febrero la Reserva Federal ajustó en 25 puntos base, mientras que el 9 de febrero, que es lo que le correspondía al Banco de México, sorprendió con un ajuste de 50 puntos base, ¿no? Yo creo que fue correcto lo que hizo el Banco de México en esa ocasión, porque tenía que responder a la dinámica inflacionaria de México. Y pues la Reserva Federal responde a la dinámica inflacionaria que tienen en Estados Unidos. Sin embargo, el 22 de marzo se le complicaron las cosas a la Reserva Federal porque, pues como sabemos, vino la quiebra del Silicon Valley Bank y del otro banco, ¿verdad? Y entonces, pues hubo mucha presión a la Reserva Federal para pausar, para no aumentar la tasa. Sin embargo, yo creo que la Reserva Federal el 22 de marzo hizo lo correcto, incrementó en 25 puntos base la tasa para llevarla a 5%. Ujú. Y pues básicamente hizo lo correcto porque pues para atacar el problema financiero de las instituciones que están en quiebra, pues hay que usar otros instrumentos, ¿no? Como la regulación, la supervisión, los apoyos de liquidez que han sido enormes que ha dado la Reserva Federal, etcétera, ¿no? Ahora bien, esto nos trae a la decisión del día de hoy del Banco de México, ¿no? Como dices, dentro de unas cuantas horas nos lo van a dar a conocer. Eh, el consenso de los analistas es que van a hacer un ajuste de 25 puntos base, o sea, siguiendo una vez más a la Reserva Federal, o sea, retomando los ajustes de la Reserva Federal. Ahora, como bien dices, el diferencial de las tasas ha sido muy significativo, ¿no? O sea, simplemente antes del ajuste de hoy, pues el diferencial es de 6 puntos, ¿no? O sea, de 5% en Estados Unidos, 11% aquí en México, ¿no? Entonces, supongamos que el Banco de México hace hoy 25 puntos de ajuste, entonces, pues tendremos un diferencial que ya va a ser del 6,25 puntos porcentuales, ¿no? Claramente, el gran diferencial que se ha mantenido entre las dos tasas en todo este ciclo de incremento, tanto de la Reserva Federal como del Banco de México, ha sido el principal responsable de la gran apreciación del tipo de cambio. O sea, cuando Sí. ese diferencial es tan grande en favor de México, pues claramente se están favoreciendo entradas de capital, etcétera, y esto, bueno, pues hace que se aprecie el tipo de cambio, ¿no? Entonces, yo creo que va a seguir esa tendencia en la apreciación, porque bueno, si vamos a tener hoy día 6,25 puntos, pues claramente eso pues va a seguir presionando a que el tipo de cambio se siga apreciando. Sin embargo, yo creo que mirando hacia adelante, o sea, ok, el ajuste es el día de hoy, pero hay que mirar ya hacia el próximo ajuste que le toca a la Reserva Federal el 3 de mayo y al Banco de México le toca el 18 de mayo. Entonces ahí va a ser muy interesante ver qué es lo que va a hacer tanto la Reserva Federal como el banco. Mi opinión personal es que yo creo que es un muy buen momento, tanto hoy como el 18 de mayo, sería un muy buen momento para que el Banco de México reafirmara de que se está desligando
de los aumentos del Fed, de la Reserva Federal, ¿no? Sí. En ese sentido, bueno, ya dijimos que el consenso es que hoy harían 25 puntos de ajuste. Yo en lo personal me gustaría un ajuste más fuerte como de 50, porque la inflación de ninguna manera está bajando, pero de ninguna manera está controlada y se ha cedido. Entonces yo creo que lo que se necesita es que el Banco de México mande una señal muy fuerte de que sigue comprometido a como dé lugar con el control de la inflación, y eso lo podría hacer si haría un ajuste pues, fuerte de 50 puntos el día de hoy, que yo creo que no va a suceder. Pero, repito, esto me vuelve a llevar al 18 de mayo. Vamos a ver qué pasa el 18 de mayo, en donde yo creo que tanto en Estados Unidos el 3 de mayo como el 18 de mayo en México, no va a haber condiciones para pausar, para decir vamos a esperarnos ahora con los ajustes para ver si vamos preparando ya un ciclo de disminución de tasas. Yo creo que no, pero además de creer que no, creo que sería un gran error de que tanto en Estados Unidos como en México las autoridades monetarias aflojaran la política monetaria por la lucha contra la inflación. Ahora, si seguimos incrementando, bien dices, un mensaje de autoridad del Banco de México podría ser medio punto porcentual y está mandando la señal de que no va a tolerar que la inflación no baje con mayor fuerza, con mayor claridad. Pero esto en la economía real no tiene una sangría, digamos, importante, o sea, que reduzca de manera muy importante la actividad económica nacional. Sí tiene un impacto, y pues es siempre el dilema que uno tiene, ¿no? Si, ¿qué es lo que va uno a privilegiar como autoridad monetaria? ¿El control de la inflación? Que bueno, aquí en México sabemos Bueno, que es pues por mandato es tu constitucional. mandato, es tu mandato. Exacto, que es por mandato constitucional, pero también si decide moderarlo un poco, ¿verdad? Por la consideración de que a lo mejor esto pudiera afectar la actividad económica. Sí hay una afectación a la actividad económica, sí hay un freno relativo, porque pues desde luego el incremento de la tasa de referencia por el canal de transmisión del crédito Ujú. incrementa las tasas de préstamos, ¿no? Sin embargo, creo que es un costo que hay que pagar para el largo y mediano plazo. Para el mediano y largo plazo, el control de la inflación es trascendental para poder tener crecimiento económico y aumentos en el empleo, ¿no? Entonces, si empieza ahora a aflojar el Banco de México con el pretexto de que pues no hay que afectar tanto la actividad económica, que no viene mal, o sea, no viene espectacular, pero el último dato del IGAE que vimos es que, bueno, viene más bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no debe de sucumbir ante eso, ¿no? Yo creo que debe de mantenerse firme en que pues, la prioridad tiene que seguir siendo el control de la inflación, ¿no? Ahora, también mucho se ha dicho de la apreciación del peso, ¿no? O sea, se ha dicho que pues el famoso superpeso y que pues inclusive el gobierno ha presumido que pues en ningún gobierno se había dado una apreciación tan fuerte, etcétera. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese argumento, porque una apreciación del tipo de cambio, de la magnitud como la estamos viendo, distorsiona la actividad económica y claramente también es un freno a la actividad económica, ¿no? Ahora, cuidado, esto no quiere decir que hay que depreciar y devaluar el tipo de cambio para tener crecimiento, no, no, de ninguna manera. Pero también un efecto secundario de toda esta gran apreciación, pues es que claramente lo que hace es que desincentiva las exportaciones, ¿no? Esta apreciación del tipo de cambio, y al desincentivar las exportaciones, que es un motor muy importante para el crecimiento económico y el empleo, pues claramente se verá frenado, ¿no? Y por el otro lado, pues hay un monto muy importante de importaciones, que es lo que motiva la apreciación por el otro lado. Oye, por último, quisiera preguntarte, si el mandato único del Banco de México es controlar la inflación. Hay otros bancos centrales, entre ellos la Fed, que tiene un par de atributos o responsabilidades más. Si no mal recuerdo, es la promoción de la actividad económica y el empleo, la generación de empleo, si no mal recuerdo, de la Fed. Sí. Si quisiéramos ampliar el mandato del Banco de México hacia fomentar la actividad económica, entonces, ¿quién tiene que hacer ese cambio, ese agregado? El Congreso mexicano, ¿ah? Sí, desde luego, tendría que ser un cambio de ley,
porque pues de ley, inclusive en la Constitución, porque pues el artículo segundo de la Sí, Constitución menciona el objetivo prioritario del Banco de México, ¿no? Entonces sería un cambio de ley, un cambio de Constitución y desde luego pues también un cambio de la ley del Banco de México. Ahora, sería muy inconveniente promover esto, ¿no? O sea, sería muy inconveniente porque en México, a diferencia de Estados Unidos, los mercados operan con muchas restricciones y con muchos impedimentos, no fluyen de una manera tan flexible como para sí, hacer ajustes inmediatos en la actividad económica y en la inflación. Aquí en México no, ¿no? Entonces, sería muy desafortunado que se empujara eso en México porque mandaría una señal equivocada en donde, pues en un momento dado, el Banco de México, si tuviera este mandato dual, enfrentaría el dilema de, en cierta circunstancia, a cuál de los dos objetivos le voy a dar prioridad. Es lo que enfrenta claro. el FED muchas veces, ¿no? O sea, Sí, sí, los dos sí. son importantes, pero si tengo por mandato los dos, a uno le tengo que Sí. dar prioridad forzosamente. Federico, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros tan temprano para ilustrarnos sobre este asunto de las tasas de interés. Te lo agradezco, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo va el libro? Igualmente, bien, muy bien, estupendo, ¿eh? Estupendo. A ver qué ¿Sí? día ¿Qué? hablamos. Con todo gusto, claro, por supuesto, claro que sí. Un financiero de alto nivel al que le gusta el rock y que ha escrito una obra, ¿cómo se llama? Avándaro, ¿no? Yo Sí, estuve en Avándaro y Avándaro. el último libro es Prometeo, que es un espectáculo perdido que se dio en el año 71 en Bellas Artes. ¿Prometeo? Ah, pues Sí, un hagamos espectáculo uno. de rock. Ay, hablemos de... ¿Y sigues ejerciendo el rock? Pues sigo ejerciendo la escritura del rock. Bien, entonces. Bueno, muchas gracias, Federico, gracias. Eres muy Al amable. contrario, buen día.